Seguimos, amigas, amigos, con más de Al Día con Sergio. Ya son las 8:38 minutos de la mañana. Tenemos ya nuestra conexión, como todos los miércoles, con nuestro colega Vladimir Kislinger. Vladimir estuvo, por cierto, esta semana por estos lados, es decir, por acá, por Miami. Estuvo en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa. Por allí te vi, Vladimir. Incluso vi el micrófono De 15 me imagino minutos. que eras tú, ¿no? De Así es. América Justicia. También, así Y es. de 15 minutos. Te vi por allí, me imagino que eras tú. Eras tú, ¿no? Era yo, correcto. El único que estaba ahí eras tú cubriendo también parte de lo que se estaba hablando allí. Incluso te vi con Rubio, Sí. parte de lo que él ofreció, las declaraciones que ofreció él allí en esta reunión de la CIP. Y ayer también tuviste la oportunidad, ayer o antes de ayer, Ayer, justamente. ayer, en un evento allá Sí. realizado en Orlando. Bueno, Sí. cuéntame, Vladimir, ¿qué me Wow. tienes para hoy? Y Muchas sobre todo, cosas. ¿qué viste de esta? Ujú. Vamos a hablar un poquito, quizás, si quieres, de la CIP, que yo no he hablado de Sí. este tema mucho. ¿Qué viste de lo que se puede sacar de allí, de esta reunión? Bueno, y varias cosas, Sergio, y a todos los que están conectados con nosotros en este momento. Fue la 75ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. Se llevó a cabo en Coral Gables, justamente desde el viernes 4 hasta el lunes 7 de octubre. Y en resumen, hablar de 5 países que son los que están pasando situaciones bien delicadas en torno a la libertad de prensa. Por supuesto, como siempre, hablar de México, lo del asesinato a periodistas, hablar de Venezuela, hablar de Nicaragua, pero hablar también de Colombia y de Estados Unidos. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos? Bueno, por ejemplo, el representante por Estados Unidos de la CIP estuvo hablando justamente de lo que significa la polarización y esto cómo ha afectado a los medios de comunicación acá en los Estados Unidos, que uno pudiera decir, bueno, en este país donde la libertad de expresión se respeta completamente, lo que sí es cierto es que con el discurso de Donald Trump, lamentándolo mucho, se ha inclinado desfavorablemente la balanza hacia los periodistas. Recordemos que, por ejemplo, Donald Trump dijo recientemente que solo el 10% de los periodistas son honestos, el 90% no, forman parte, digamos, de una tramoya. Y cosa que nos afecta fuertemente porque además, más allá de entender que hay lucha de poder entre más los dueños de medios que los propios periodistas con el poder, lo que sí es cierto es que hay un trabajo importantísimo que hemos venido desarrollando, bueno, a lo largo de toda la historia de nuestro ejercicio profesional. Eso, digamos, fue el primer gran resumen del tema. El segundo gran resumen, Sergio, lo hemos hablado tú y yo en privado, tiene que ver con la importancia de las redes sociales. Para que tengan una idea, la CIP es una asociación en la que se encuentran los dueños de medios, no los periodistas, los dueños de medios en toda Hispanoamérica. Y era verlos cómo se están replanteando ahora competir en un mercado digital en el que estamos tú y yo justamente. Y me parece interesantísimo porque ellos están viéndose obligados a migrar sus contenidos y su manera de ejercer para adaptarse más a lo que ya hemos venido haciendo nosotros, gracias a Dios por la bondad que nos brindan este tipo de redes. Así que eso fue fascinante también, a cómo comunicar para las redes. Hay un profesor, Mario García, de la Columbia University acá en Nueva York, que dice uno debe diseñar y uno debe generar contenidos para la computadora o las pantallas, perdón, para las pantallas, para la mente, pero también para el dedo. Y fíjate qué interesante, porque cuando tú y yo estudiamos en nuestra vida hubiésemos imaginado ese tipo de tema. Entonces, bueno, eso en términos generales, el resumen de la CIP de este fin de semana en Miami. Importante también, por supuesto, hablando ya del tema que nos toca siempre, Vladimir, el tema Venezuela, ahí fue tocado una vez más. Sí. Era inevitable ver a Rubio en esta reunión y no preguntarle acerca de lo que pasa con respecto a Venezuela. Y allí manifestaba, pues, una vez más que efectivamente la única manera de que se salga de Maduro es, bueno, sacándolo a él, ¿no? Y él decía allí en esa reunión que él, pues, estaba atornillado justamente porque, bueno, sigue recibiendo el apoyo de estos grupos extranjeros. Yo comentaba, por cierto, al principio del programa un poco, Vladimir, lo que ayer decía Craig Fowler del Comando Sur, de que efectivamente a Maduro lo están respaldando grupos de mercenarios rusos. Tú has sido uno de los que ha publicado en reiteradas ocasiones la presencia de estos grupos, no sé si mercenarios, pero sí grupos rusos en Venezuela desde hace bastante tiempo.
Y bueno, dándote entonces la razón, Craig Fowler hace este comentario en el día de ayer. Sí, justamente, pero fíjate, me parece bien interesante la actividad que llevamos a cabo acá con Marco Rubio. Me tocó ser moderador de esa actividad con los venezolanos y Rubio decía, daba tres grandes conclusiones. La primera decía que sí, que en efecto Rusia está metida hasta las narices en el caso venezolano, pero él cree, considera, y por supuesto él tiene mucho mejor información que la que podemos tener nosotros, que ante un eventual enfrentamiento bélico o un enfrentamiento por la fuerza, él cree que Rusia no entraría a defender a Maduro. Eso es un primer punto que él destacó. El segundo punto que destacó, por ejemplo, hay muchas personas, Sergio, que se han preguntado sobre por qué no cortar el cable submarino entre Cuba y Venezuela, que mantiene comunicación entre ambos países. Me pareció sorprendente cuando escucho al senador diciendo que no conviene cortarlo por lo que eso representa incluso en términos de inteligencia. Es decir, imagínense cayendo el régimen tanto en Cuba como en Venezuela, cómo pudiera ser de útil ese cable submarino que ya está instalado. O sea, que pareciera que esa es una de las razones por las cuales no se ha cortado. Y el tercer elemento que destacó el día de ayer tenía que ver con el tema del tratado, Tratado de Protección Temporal, el TPS. No, el TPS, ya voy a hablarles del TIAR en términos concretos, pero como sé que tienes mucha audiencia que está acá en los Estados Unidos, muchos venezolanos le preguntaron en esa reunión privada por qué el gobierno de Donald Trump, por qué el Senado no había aprobado el TPS para los venezolanos. Él dice que él se confiesa que está molesto porque él considera que hace rato ya los venezolanos debieron haber tenido una medida de alivio migratorio que no necesariamente se llame TPS. Todo pareciera indicar que lo que va a ocurrir es una medida ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump. No va a ser, digamos, permanente, sino va a ser temporal para que los venezolanos que estén acá en Estados Unidos, que según la administración de Donald Trump, su gran mayoría quieren volver a Venezuela cuando pase toda la tragedia, pues entonces se les puede dar el permiso de trabajo y de residencia temporal mientras ocurre lo que está ocurriendo en Venezuela. Es un punto importantísimo porque sé que muchos de ustedes que están conectados con nosotros han venido siguiendo y preguntándose por qué. Bueno, tener a un senador como Marco Rubio diciéndole a los líderes de la comunidad venezolana que está molesto porque cree que hace rato debió haber ocurrido, pues es una muy buena señal de lo que pudiera suceder en en las primeras de cambio, ¿no? Ahora, con lo que tú dices del tema de Rusia, hay que saltar también con el tema de los reemplazos. Marco Rubio, tanto en la CIP como en la reunión de ayer, y me disculpan, dijo esto y quiero que prestemos muchísima atención. Él dice algo que tú y yo hemos discutido en reiteradas oportunidades. Maduro es una ficha perfectamente reemplazable y la información que tiene el senador Marco Rubio es que él en cualquier momento va a ser sacado del poder. Ojo, estoy parafraseando las palabras del senador, pero el asunto está en que están estableciendo una estrategia para reemplazarlo por otra ficha que sirva al Estado criminal y dicen lo siguiente, una ficha que no sea muy conocida, ojo, porque algunos piensan y enfocan, bueno, pudiera ser Cabello, pudiera ser este, pudiera ser el otro. No, están procurando una persona que tenga una imagen, una validez aparente, como le dicen los psicólogos, mucho más de medio, no derecha, no izquierda, bueno, un tipo que pueda representar una especie de calma en un proceso de tempestad como el de ahora, y dice Marco Rubio que esto implicaría la pérdida de al menos 10 años más por la lucha de la libertad en Venezuela. Así que tenemos que estar muy atentos porque todo pareciera indicar que a Maduro se le acortan los días, pero no necesariamente se le acortan los días al Estado criminal. Claro, claro, definitivamente. Para que salga esto, pues tienen que pasar muchas cosas, digo, para que salga el régimen como tal. Y claro, ellos también, olvídate, Vladimir, ellos deben estar buscando la manera de ver cómo permanecen allí. Y eso no sale así nada más. Por eso es que le han dado tantas largas a todo. Por eso es que siguen apoyándose en los rusos, en Corea, en China, y buscando ver cómo tienen todavía algo de vida. No sé, ya uno no sabe ni realmente ni qué pensar, pero ¿tú crees que lleguemos a diciembre o pasemos diciembre sin Maduro? Desgraciadamente pasamos diciembre y aún Maduro va a estar en el poder. Eso es lo que creo que va a ocurrir y además estamos viendo cómo la estrategia, recordemos lo que dijo Iván Duque hace 3 semanas acá en Nueva York, dijo, Venezuela forma parte de una cadena del terrorismo transnacional. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Perú, estamos viendo lo que está ocurriendo en Ecuador, que hoy tú magistralmente lo has presentado, además con tu invitado, y es así, es parte de una estrategia internacional. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Argentina, lo que está ocurriendo en Brasil, y ojo, estamos a 9 de octubre. En menos de 20 días, en 18 días, se llevan a cabo las elecciones en Argentina,
y en Uruguay, y en menos de 12 días se llevan a cabo las elecciones en Bolivia. Así que hay que estar muy atentos porque lo que ha sido un cambio de rumbo en el continente, dejando atrás a ese socialismo del siglo XXI, a ese socialismo chavista y Puede petrolero, volver a dar una vuelta. eso es correcto, puede darse otra vuelta y ese giro puede aún perjudicarnos mucho más. Por eso es que cuando a ti y a mí nos preguntan, bueno, pero ¿cuánto tiempo va a tardar esto? ¿Tú crees que? Y yo les digo, es que el problema con la política y con este tipo de modelos dictatoriales es que son multifactoriales. Tú no dependes de unos factores, digamos, fijos, sino que varían. Y la política, por lo tanto, es elástica. El tiempo es elástico, puede estirarse o puede acortarse en función a cómo actúan cada uno de estos factores. Y estamos viendo, por ejemplo, insisto, que este es un mes electoral para América Latina y es un mes clave, no solamente electoralmente, sino que podemos ver a un Lenín Moreno que pierda el Ecuador, que aunque él diga que no va a renunciar, la realidad es que hay un grupo importante, la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, que está empeñado en entrar en Carondelet, que es el Palacio de Gobierno en Quito, y bueno, por eso justamente el presidente se fue hasta Guayaquil y está gobernando desde Guayaquil. Es un ejemplo del nivel de complejidad y de peligro que se está corriendo hoy día de perder el gobierno en el Ecuador. No, y efectivamente, Vladimir, bueno, yo creo que pudiéramos tener una hora más para hablar del tema porque lo que puede pasar en Argentina parece ser ya inminente. Creo Sí. que allí, bueno, no sé, a menos que haya un milagro, de verdad, es lo único que puede pasar, que Macri pueda seguir en el poder. Pero ahí Sí. viene un cambio también, y eso es un golpe Sí, viene un duro para cambio. Venezuela. A lo que se pregunta la gente, sobre todo buenos amigos periodistas argentinos, colegas tuyos y míos, dicen, me comentan que Alberto Fernández, aunque está con la fórmula de Cristina Fernández de Kirchner, o al revés, como ustedes lo quieran ver, dicen que es un tipo mucho más formado y es un poco más de centro, que él no se va a dejar pisar por Kirchner. Yo no sé si eso pueda darse, pero eso es un escenario que por supuesto nos va a tocar analizar posteriormente. Sí. Vladimir, te agradezco, como siempre, ¿sí? Tenemos ya A ti, Sergio. concluyendo. Un fuerte abrazo. Otro para ti. Y seguimos en contacto, por supuesto, pendientes siempre también de tu trabajo. Un abrazo. Seguro, Dios me los bendiga. Estamos hablando. Bien, amigas, amigos, una pausa. En breve continuamos con más del Día con Sergio.